En la clase de hoy estaremos cubriendo el tema de características de las ondas sinusoidales. En esta sección del curso estaremos hablando sobre las ondas sinusoidales, ¿verdad? Y algunas de sus características. Pero primero queremos comenzar discutiendo esta diferencia entre lo que es corriente directa y lo que es corriente alterna, ¿verdad? Corriente directa, pues tenemos un circuito, ¿verdad? Donde tenemos una batería, que es quien representa nuestra mejor fuente de corriente alterna. Aquí tenemos un circuito pues con una solamente resistencia. Y el de corriente alterna pues lo representamos con una fuente de corriente alterna, ¿verdad? Con un sinusoide conectado también a una resistencia. Si uno fuera a dibujar una gráfica de voltaje versus tiempo para ambos casos, yo dibujaría en caso de la batería, ¿verdad? Una señal que es fija, ¿verdad? Representando ese voltaje DC y que no cambia con el tiempo. Versus si yo dibujara cómo se viera la señal de voltaje en la onda sinusoidal, pues entonces esta es una onda, ¿verdad? Que varía con pico positivo y pico negativo, ¿verdad? Está alternándose entre parte positiva y parte negativa. Y que esa es la forma, ¿verdad? En que se vería una señal sinusoidal si la quiero observar, ¿verdad? Con un instrumento, ¿verdad? Que vamos a conocer como un osciloscopio. La de corriente directa pues no varía, ¿verdad? Una línea recta en el voltaje que sea, el voltaje de la fuente. Si es 12 voltios, pues una línea en 12 voltios, ¿verdad? Si es que aquí la fuente es 12 voltios, la batería, ¿verdad? Y eso es lo que conocemos como corriente directa versus corriente alterna. Y lo mismo pudiera suceder con la corriente, ¿verdad? Simplemente ahí tomamos de ejemplo el voltaje. En el caso ya entrando a las ondas sinusoidales, entonces tenemos una onda sinusoidal, ¿verdad? Con una serie de parámetros que vamos a definir ahora. La onda tiene un parámetro que le llamamos voltaje pico a pico. Voy a tener la T que significa periodo, ¿verdad? Así que tengo una serie de definiciones y parámetros que van a describir esa onda sinusoidal, ¿verdad? Que varía el voltaje en este caso en función del tiempo, pero pudiera ser la corriente también en función del tiempo. Vamos a ver entonces qué son esas definiciones, ¿verdad? ¿Qué son esos parámetros que describen esa onda sinusoidal? SVP es lo que conocemos como el voltaje pico. Y el voltaje pico es el voltaje medido desde cero hasta el máximo de la señal, ¿verdad? También le llamamos amplitud. Y que hay veces que le llamamos, la mayoría de las veces lo vamos a reconocer como voltaje pico, pero también como amplitud. Voltaje pico a pico es el voltaje medido desde el máximo al mínimo de la señal, ¿verdad? Entre ambas crestas, la positiva y la negativa. Lo puedo calcular restando el máximo menos el mínimo, que no es otra cosa, ¿verdad? Si resta el máximo menos el mínimo, de coger dos veces el voltaje pico. Así que el voltaje pico a pico es dos veces el voltaje pico. Otro parámetro que vamos a usar mucho es el valor efectivo o voltaje RMS. Se define como el voltaje que se obtiene al realizar las operaciones matemáticas de root mean square, que son las letras que describen el nombre de RMS. Root mean square es la forma en que yo calculo ese voltaje efectivo. Y lo primero que se hace es la última palabra, ¿verdad? Se toma la señal y se cuadra, y la señal de la que estamos hablando es la señal sinusoidal, seno de z. Se cuadra, luego se le busca el promedio, que es el min, y luego se le busca la raíz. Ese proceso me lleva a mí a tener entonces lo que conocemos como el voltaje efectivo o RMS. La forma de calcularlo es V pico entre raíz de 2. Cojo el voltaje pico de la señal y lo divido entre la raíz de 2
me da el voltaje efectivo de esa señal. Y esa fórmula pues sale de haber hecho todo ese proceso de cuadrar la señal, buscarle el promedio y luego la raíz, la root mean square, pero de forma invertida, ¿verdad? Esas tres letras. También tenemos el voltaje promedio, voltaje average, es el voltaje promedio medio en un ciclo de una onda, el cual es cero, ¿verdad? Si yo tengo una onda sinusoidal y mido la porción positiva y luego le resto la porción negativa, me da cero, ¿verdad? O sea que el voltaje promedio de un ciclo completo es cero, pero este parámetro lo definimos entonces como el voltaje de medio ciclo de media onda. Y entonces ahí sí pudieron calcular, ¿verdad?, el voltaje promedio de medio ciclo como 2V pico sobre pi. De lo contrario sería cero, porque sumaría lo mismo de la porción positiva y le restaría la porción negativa, así que me daría cero. El periodo es el tiempo que le toma a una señal completar un ciclo, y este se mide en segundos. Así que una vez complete un ciclo, eso es lo que llamamos un periodo, ¿verdad? Se puede completar varios periodos. Y la unidad que usamos es segundo. Frecuencia es la cantidad de ciclos que se completan en un solo segundo. La unidad de la frecuencia pues son los hertz. Y el periodo y la frecuencia se relacionan mutuamente con esta fórmula, ¿verdad? T es igual a 1 sobre F o F es igual a 1 sobre T. Y que puede relacionar esas dos cantidades tomando el recíproco de la otra, ¿verdad?, para calcular una u otra cantidad. T es igual a 1 sobre F. Lo vamos a utilizar, ¿verdad?, en varios problemas que vamos a realizar. Por ejemplo, para la siguiente señal determine. Nos piden en esta señal determinar el voltaje pico, el pico a pico, el voltaje RMS, el voltaje promedio de medio ciclo, ¿verdad?, y la frecuencia. Así que aquí tengo que calcular esos parámetros que me están pidiendo mirando yo la señal. O sea que básicamente la señal que me están dando, yo lo que hago es que extraigo esos valores, esa información de el dibujo, ¿no? Así que vamos a hacer este problema. Me piden el voltaje pico, pues el voltaje hasta el máximo, ¿verdad? Así que sería desde 0 hasta máximo. El voltaje pico, según este dibujo, es 3 voltios. O sea que este sinusoide tiene 3 voltios pico. Si me piden entonces el voltaje pico a pico, el voltaje pico a pico es 2 veces el voltaje pico, ¿verdad? Así que sería 2 por 3, 6 voltios pico. Lo próximo que me piden es el voltaje RMS, ¿verdad?, que es el voltaje efectivo, root mean square. Ese es el voltaje pico entre raíz de 2. Sería 3 voltios entre la raíz cuadrada de 2. Así que tomamos nuestra calculadora, 3 voltios entre la raíz cuadrada de 2, que es 1.41. Eso nos da 2.12 voltios. Así que el valor efectivo RMS de esta onda es 2.12 voltios. Si quiero el valor average, ¿verdad?, el valor average es el próximo, de medio ciclo, que lo que significa es que yo quiero calcular, ¿verdad?, cuánto es el área bajo este pedazo, bajo medio ciclo. Pues si cojo el ciclo completo sé que va a dar 0, ¿verdad? Así que medio ciclo nada más, ya me dijeron que es 2V pico entre pi.
2 por 3 pi. Sería 1.91 voltios. El valor promedio de medio ciclo, por aquí de medio ciclo, es 1.91 voltios. El ciclo completo sería 0. Y entonces me queda calcular el periodo y la frecuencia. Pues el periodo tengo que ver cuándo es que la onda completa un ciclo. Según la figura, empieza en 0 y completa un ciclo hasta 5 segundos. Luego en 5 segundos empieza otro ciclo y completa otro ciclo hasta 10 segundos. Y así sucesivamente él lo hace periódicamente. Así que yo puedo decir que cuando completa un ciclo es T es igual a 5, en este caso la unidad del tiempo me dice que está en milisegundos, el voltaje está en voltios, así que 5 milisegundos según esta figura, ¿verdad? Según la figura, yo puedo decir entonces que el periodo mirando la figura es 5 milisegundos, porque en 5 milisegundos es que completó un ciclo completo, ¿verdad? Pude haber tomado el segundo ciclo y da lo mismo, ¿verdad? No importa el ciclo que usted tome. Si coge el segundo ciclo que comienza aquí en 5 y termina en 10, el 10 menos 5 es 5, ¿verdad? Este periodo sigue siendo 5 milisegundos, ¿verdad? Y no importa cuántas repeticiones de la señal yo tenga, siempre va a ser 5 milisegundos. Que ya conociendo eso, pues entonces calculo la frecuencia, ¿verdad? Que ya sé que es recíproco de eso. La frecuencia es el recíproco del periodo. Así que 1 sobre 1 mili, 1 sobre 1 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Hay que acordarse que 1 mili es 1 por 10 a la menos 3. Eso me da 1000 Hz o 1 kilohertz. Lo cambio a el prefijo adecuado, 1 kilohertz. Esa sería, ¿verdad?, la forma en que yo evalúo todos esos parámetros de una señal sinusoidal, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo para calcular voltaje pico, pico a pico, voltaje RMS, periodo y frecuencia, ¿verdad? Solamente estos. Que examino este sinusoide, el voltaje pico, aquí se ve que es 5 hasta menos 5, así que el voltaje pico es 5 voltios, de 0 hasta el máximo, ¿no? El pico a pico es de cresta a cresta, ¿verdad? De pico a pico. Pues 2 veces el voltaje pico. Sería 2 por 5, 10 voltios peak to peak, ¿verdad? Sería el voltaje pico a pico. El voltaje RMS o el voltaje efectivo es el voltaje pico entre raíz de 2, 5 voltios entre raíz de 2, eso es 1.41, 5.41, y eso nos da 3.55, ¿verdad?, voltios. Próximo sería el periodo y la frecuencia, pues ahí tengo que examinar, ¿verdad?, dónde se cumple un ciclo. Esta señal hace un ciclo en un segundo, y luego si coge el segundo de 1 a 2 y luego de 2 a 3, ¿sabes? Este tiene aquí 3 ciclos dibujados, quiere decir que un periodo es en un segundo, ¿verdad?, cuando la señal cumple con un periodo. Así que yo puedo decir que el periodo es un segundo. Por tanto, periodo
periodo 1 sobre frecuencia, 1 sobre 1, 1 Hz. Estamos hablando de 1 Hz. En este caso es al revés, la frecuencia sobre periodo. Ya tengo el periodo, busco la frecuencia con el recíproco, 1 sobre 1, 1 Hz. Sería ese ejemplito. Siempre examinando la señal, entonces yo de la señal saco esa información. Otro parámetro que yo pudiera extraer la información sería el voltaje instantáneo, que es el valor del voltaje o corriente en un instante de tiempo determinado. O sea que yo tengo el sinusoide y si tengo ese valor en tiempo, ¿verdad? En tiempo en segundos, puedo determinar, ¿verdad? Exactamente en un instante de tiempo cuánto es el voltaje, valor exacto. Eso lo tengo que hacer con esta fórmula que tiene varias vertientes. Una es U es igual a A seno de T, ¿verdad? Ya expresándolo en forma sinusoidal. Donde ese ángulo Z lo puedo expresar como omega T, omega es la frecuencia angular. Y omega es igual a 2πf, donde sale aquí el parámetro de frecuencia que ya estábamos hablando. Y entonces aquí el parámetro del tiempo, que es el que voy a utilizar para sustituir, ¿verdad?, en la ecuación y obtener el valor exacto del voltaje o el valor instantáneo. Por ejemplo, si tenemos un sinusoide como este y quiero saber el voltaje pico a pico y el valor exacto o instantáneo en dos eventos, en t igual a 0.3 segundos, que sería como por aquí, y en t igual a 6, a 0.6, perdón. Entonces el valor en esos dos instantes de tiempo específicos, en 0.3 y en 0.6. Okay, ¿cómo hacemos entonces? Vamos entonces a calcular el voltaje pico a pico. El pico aquí de este sinusoide es 8, ¿verdad? El valor máximo. Voltaje a pico es el doble, 2 por 8 es 16. Entonces ahora me piden los voltajes instantáneos. ¿Cómo yo hago eso? Vamos a ver la fórmula, ¿verdad? Que es el voltaje, ¿verdad? Igual a en la amplitud, que es el voltaje pico, seno de z, o a seno de omega t, o a seno de 2pi ft. Así que yo tengo dos tiempos, ¿verdad? Uno es a t igual a 0.3 segundos, a t igual a 0.3 segundos y a t igual a 0.6 segundos, esos dos. Yo lo que hago es que sustituyo a en la amplitud, que es el voltaje pico, 8 por el seno de omega t, que es 2pi, por la frecuencia. Así que necesito extraer el valor de la frecuencia de este ejemplo, ¿verdad? El valor de la frecuencia, ¿verdad? Entonces aquí tengo en términos del t, ¿verdad? El periodo, para tener el valor de frecuencia y poder sustituir en la fórmula, pues aquí tengo un ciclo que se cumple en 0.4, porque el otro se cumple en 0.8 y el otro se cumple en 1.2. Así que cada 0.4 hay un ciclo. Así que si yo sé que t es igual a 0.4, pues la frecuencia es recíproco de eso, ¿verdad? Así que tenemos que calcular primero el periodo, que es 0.4, y la frecuencia, que es
1 sobre 0.4. Con esos dos valores, 0.4 recíproco, me da 2.5 Hz. Y ya yo tengo el valor del periodo y frecuencia. Yo sustituyo eso en la fórmula, ¿verdad? Porque era A seno de 2pi ft, f es 2.5. Y t, ¿cuánto es? Pues voy a evaluarlo en 0.3 segundos. Y calculo eso. Multiplico 2.5 por 0.3 por 2pi. Y le busco el seno a esa cantidad y lo multiplico por 8. En este caso hay que tener, ¿verdad?, las coordenadas a utilizar para que me dé el valor correcto en radianes, ¿verdad? En la calculadora, ¿verdad? Hay que a veces utilizar o la calculadora en grados o la calculadora en radianes. En este caso estoy usando números como pi dentro de mis cómputos, así que la calculadora la tengo que poner en radianes. Así que esto me da, pongo la calculadora en radianes, 2.5 por 0.3 por 6.28. Le busco el seno de todo esto por 8 y eso me da menos 8. Si hago lo mismo para el otro tiempo, que era 0.6, yo pongo V igual a 8 por el seno de 2pi por 2.5, que es la frecuencia, pero por 0.6 segundos. Le hago lo mismo, 2.5 por 0.6 por 6.28, le busco el seno a eso, la calculadora tiene que estar en radianes, por 8 y eso me da 0. Así que calcule el valor instantáneo en t igual a 0.3 y 0.6 segundos. Menos 8 y 0 lo podemos verificar mirando la figura, ¿verdad? A veces se puede verificar mirando la misma figura. Entonces busco aquí en 0.3 qué valor tiene el voltaje, menos 8, y en 0.6 qué valor tiene el voltaje. En ese punto es donde el sinusoide cruza 0, así que por eso nos dio 0 ahí. Y acá en 0.3 donde el voltaje está en su valor mínimo, que es menos 8. Así que corroboramos en esos dos puntos, ¿verdad? Si lo hubiésemos hecho en 0.1, que era aquí, ¿cuánto era el voltaje? Me hubiese dado 8, ¿verdad? Si lo hubiese hecho en 0.2, me hubiese dado el valor del voltaje 0, porque ahí está cruzando también el eje de X. A lo mejor si lo hubiese tomado en un valor por aquí, menos de 0.1, me da cuánto es ese valor. Y eso es lo que hablamos de valor instantáneo, un valor en un punto exacto de tiempo. Así que con esa fórmula yo puedo calcular esos valores instantáneos o valores exactos de algún voltaje, o también podría ser de alguna corriente. Así que con esto terminamos esta sección de ondas sinusoidales.